Queretanas y queretanos, tradición y modernidad. Vida y obra de mujeres y hombres que forjaron la cultura y la sociedad en Querétaro. Hoy recordamos a Francisco Paco Rabel. Ciudad de mis ensueños, como dicen los clásicos, déjame que te diga mi profesión de fe, que tu quietud senecta de villa acurrucada transformes en bullicios de ciudad alocada, que tu limpio horizonte se llene de humaredas, de fábricas y fábricas de moderna Babel, que tus viejas casonas las derriben a hachazos, que profanen tus cielos antenas a granel, que tus bellas mujeres ya no vayan a misa, sino se prostituyan en bar y cabaret, que tu tránsito aumente, que tus vagos trabajen, que tu jardín cenea cuando va a atardecer, no se llene de viejos que componen al mundo, que tu atmósfera tibia exhale fetidez de nafta y gasolina, que el sistema nervioso entre estruendos crispantes estalle de una vez, que la antigua divisa del honor es primero la sustituya aquella de que el tiempo es money, que todo se transforme bajo tus nuevos dueños, pero que yo no lo vea, ciudad de mis ensueños. Paco, ¿cómo era el teatro antes de que tú entraras a los cómicos? ¿Cómo era Querétaro? ¿Cómo era el teatro? Sí, mira, había unos grupos, los que más destacaban era uno que se llamaba el TEC, Teatro Experimental de Querétaro, que lo encabezaba o lo organizaba un señor José Luis Sosa, estaba ahí involucrado Rafael Osada, tenían una actriz de primerísima línea que era Dinora Perrusquía, que además de ser buena actriz era muy guapa y además una de esas figuras de atrayente, que entonces alrededor de ella se juntaba mucha gente, era muy atractiva, muy de alta sociedad, era hija de un exgobernador, de don Ernesto Perrusquía, en fin, connotadísima Dinora, y ella cohesionaba ese grupo, muy importante. Luego había el grupo de la Normal, que lo manejaban el licenciado Manuel Montes Collantes y su esposa María Luisa. Había otros brotes, me acuerdo muy bien que había, antes que nosotros empezáramos, había un grupo en la universidad que dirigía Jaime Murúa, y algún otro grupo por ahí que de momento, siempre que menciono uno cosas, siempre te dejas fuera. O sea que cabe el dicho de ni son todos los que están, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Eso cabe. Entonces, esos eran los grupos que más o menos se movían. Había muestras teatrales, había un cierto movimiento teatral, claro, con puestas en escena muy a la antigua, muy todavía un poquito atrasaditas en cuestión de técnica, en cuestión de temáticas, en fin, todo eso. Cuando llegó Hugo Gutiérrez Vega aquí a Querétaro, iba a hacer las últimas, no me acuerdo si cuarto y quinto de leyes, o por lo menos unas materias de cuarto y el resto de quinto. Y el rector de la universidad, que era el licenciado Fernando Díaz Ramírez, lo conocía por su fama como orador de primerísimo nivel, y un hombre muy culto, un hombre preparado, y el rector muy atinadamente lo nombró director de difusión cultural. Como director de difusión cultural, lo primero que organizó fue una academia de oratoria. Fundó talleres de poesía, pero donde yo entré en contacto con él venía con el aval de que había sido campeón internacional de oratoria de aquellos concursos que organizaba el Universal. No sé si tú eres demasiado joven y no los recuerdas. Después yo tuve la suerte de representar a Querétaro en uno de sus festivales. Perdí luego a las de primeras de cambio, pero fui. ¿Tú estabas en leyes? Sí, estaba en leyes y era yo en esa época presidente de la asociación de alumnos, o de la sociedad de estudiantes. Bueno, primero fíjate, soy de los pocos que reuní los 3 posibles títulos de presidente. Pocos logran eso, que ser presidente de tu escuela en la prepa, luego ser presidente en leyes y luego ser presidente de la federación. Y yo en esa época me interesaba muchísimo la política y en consecuencia la oratoria. Entonces cuando Hugo convocó a la Academia de Oratoria, yo me inscribí, y en esa época yo era muy inquieto, era nadador, nunca estudiaba, la verdad de las cosas, siempre me ha costado mucho trabajo, y
Como nadador nos distinguimos mucho, me movía mucho la cosa política. Me metí a la academia para aprender un poco de oratoria. Tuve la suerte de que luego me agarró como pupilo y me hizo campeón estatal, y luego fui al nacional, en fin, en oratoria. Y a las 3 o 4 clases de oratoria, dijo Hugo, vamos a formar un grupo de teatro, con grandes similitudes al de Guanajuato. Pero aquí va a haber una pequeña diferencia. Vamos a hacer un grupo viajero. En Guanajuato el grupo es estable, casi no sale, como hasta la fecha. ¿A qué se refería? Se refería al del grupo del maestro Ruelas, el Teatro Universitario de Guanajuato, creador primero de los entremeses cervantinos, que hasta la fecha se conservan. Y dicho sea de paso, nos dieron el premio del mejor grupo de teatro con el premio Enrique Ruelas, fundador de los entremeses cervantinos, que poco a poco se fue convirtiendo en el Festival Internacional Cervantino. El maestro Ruelas es una enorme personalidad en el teatro de provincia. No cabe duda que es un gran líder del teatro. A nosotros nos influyó él. ¿Él estuvo en Querétaro? No, para nada. Hugo tomó la copia del de Guanajuato. Dijo, vamos a hacer un grupo similar al de Guanajuato, pero le vamos a dar una característica un poquito diferente. El grupo de Guanajuato no sale de ahí, y el nuestro va a ser viajero. Y en consecuencia le vamos a poner La Barraca, por García Lorca. Compañía Universitaria de Cómicos de la Legua. Hizo la convocatoria y dijo, señores, los que se interesen, levanten la mano. Yo la levanté inmediatamente porque me encantó eso de viajar, que es una de mis pasiones. ¿Tú no habías hecho teatro hasta ese momento? Curiosamente había hecho un sketch en el Instituto Queretano, un sketch de un ayudante de un médico que entra un enfermo y le dice el doctor, usted llegue y no le pregunte nada, acuéstelo, clorofórmelo y para operarlo inmediatamente. Y llega un señor a pedir informes de otra cosa y lo agarra, lo sienta, lo cloroforma y lo operan, sin estar enfermo. Una cosita muy sencilla, pero yo me acuerdo que eso fue lo primero que hice. Pasó el tiempo. Luego hacía yo Judas en las representaciones de Semana Santa aquí en la Iglesia de la Cruz. El padre Pablo Campuzano me dio el papel y me lo quitó al siguiente año, porque él era un orador sacro de primerísima línea. Y decía el sermón, cuando entraba Judas a buscar en el huerto de los olivos a Jesús, le daba el beso famoso y lo entregaba. Y entonces el padre conmovía a la gente. Empezaba a decir, en ese momento Cristo dijo, si puedes apartar de mí este cáliz y todo aquello. Y era tan impresionante como orador que la gente lloraba. Empezaban a llorar semejantes lagrimones, las señoras, yo llore. Y entraba yo, en el momento que él decía, en ese momento entra el traidor. Y entraba yo disfrazado de Judas. Y me metía, me acercaba a Cristo y le daba el beso. Y se sucedía toda la representación. Y el padre dice, es que no aguanto la risa, mano. Yo estoy concentrado diciendo el discurso, diciendo el sermón, conmoviendo a la gente, y a la hora que entras tú, yo no aguanto, tengo que soltarme carcajeándome de risa de verte haciendo el papel de Judas. Entonces me lo dejó 2 años y luego me lo quitó. Luego lo hizo el Chicarcas, otro acólito que había ahí en la cruz. Ese fue el motivo de tu separación de Judas. Sí. Cuando me casé con mi mujer, alguien le dijo, pero ¿cómo te vas a casar con Judas? Pero de ahí perdí todo contacto, hasta que luego ya vino Hugo y me forma, y entonces a mí me gustó. Y sobre la marcha nos integramos. Yo me acuerdo que le dije, en realidad yo fui coautor del título de Cómicos de la Legua, porque a mí eso me pareció muy rebuscado. Yo siempre he sido un hombre muy sencillo. Y Hugo siempre ha sido muy rimbombante, es la verdad. Y entonces Hugo, La Barraca, Compañía de Cómicos de la Legua, Compañía Universitaria de Cómicos de la Legua de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro, era un hombre larguísimo. Y dije, ay, Huguito, yo empecé a tomar ya confianza con él. Él reconoce, es decir, me daba el título de que yo era su brazo derecho en el grupo. Y entonces le dije, eso es muy rebuscado, muy largo. ¿Qué es un cómico de la legua? Por principio de cuentas, ¿no? Ya nos explicó pacientemente, pues era nuestro maestro. Ya nosotros éramos de una ignorancia y de una patanería sublime. Y entonces ya me explicó lo que era un cómico de la legua, las 2 versiones que hay, de aquel que no se acerca más que a una legua de la ciudad, porque es
personaje pernicioso, y entonces no lo dejaban acercarse, lo mantenían a una legua de distancia. Por eso era cómico de la legua, era una acepción. Y la otra, porque recorrían la legua, es la más aceptada, porque recorrían la legua, o sea, iban de legua en legua representando, haciendo su teatro. Como los escribe Cervantes, con unos cuantos bigotes, con unos cuantos bigotes postizos y unas cuantas capas, improvisan sus alegres representaciones, refiriéndose a Lope de Rueda, Cervantes. Y yo creo que de esa representación le quedó la semilla al genio de nuestra lengua para hacer los entremeses cervantinos, ni más ni menos que los entremeses cervantinos. Y entonces, ya que nos ilustró sobre que era cómico de la legua, le dije, oye, Hugo, y si en vez del nombre tan largo, La Barraca, tal, nada más Cómicos de la Legua, de la Universidad Autónoma de Querétaro, son bastantes letras, y queda muy sencillito y muy bonito. Además, a mí me pareció hermoso el que nosotros mismos nos bajáramos de categoría. Cómicos de la Legua. O sea, el más ínfimo nivel teatral. A Hugo le gustó, dijo, tiene razón. Bueno, y entonces ya se le puso Cómicos de la Legua de la Universidad Autónoma de Querétaro. Empezamos a ensayar. Él también, aparte del maestro Ruelas como antecedente más inmediato aquí en Querétaro, se inspiró en las misiones pedagógicas de Juan B. Cosío en la época de la República Española. Hugo era republicano, de hueso colorado, y entonces le movía mucho todo aquello de la República en España. Y Juan B. Cosío organizó unas misiones culturales con varios grupos de teatro, pero los que destacaban, por lo menos los que llegan a noticias, son el de La Barraca, de Federico García Lorca, y el de Alejandro Casona, ¿verdad? Uno haciendo pues el teatro de García Lorca y otras cosas, desde luego, y el otro haciendo el Retablillo Jovial de Alejandro Casona. Bueno, entonces, con esos modelos de Juan B. Cosío, así lo decía él siempre en los prólogos y todo, empezamos a trabajar ya como Cómicos de la Legua durante 20 años, Abelardo. ¿Quiénes fueron los fundadores? Bueno, mira, Hugo se considera el autor de la idea. Y luego estaba ahí, pues, los hermanos Servín, estaba Nacho Frías, estaba Gonzalo entró después. De los que dimos la primera función, Zenorina Contreras, la hermana de Hugo, Raquel Josefina Gutiérrez, María Montes, hacia mi esposa, doña Guiomar, en el Juez de los Divorcios, uno de los entremeses de Cervantes, los Lozada, Manuelito y Federico, y entre todos ellos empezamos a ensayar. El primer programa que hicimos, la primera obra que presentamos, Álvaro Arreola fue el primero en decir una frase, que es: Jesús, ¿y qué tempestad ha hecho desde el resquebrajo del monte acá? Parecía que el cielo se quería hundir y las nubes venirse abajo, de Lope de Rueda en Las Aceitunas. Luego hacíamos algo que a nosotros nos chocaba por lo patán que éramos, y seguimos siendo, desde luego, pero a Hugo le encantaba la cosa de nivel intelectual, y entonces metió la égloga primera de Garcilaso, y luego hacíamos las coplas de don Jorge Manrique a la muerte de su padre, aquello de Recuerda el alma dormida, bellísimo, pero nosotros en la patanería total no nos gustaba más que lo que fuera la risa, man. Y cerrábamos el programa con El Juez de los Divorcios, uno de los entremeses de Cervantes, mal escogido porque no es de los más brillantes, pero Hugo escogió ese programa y con ese debutamos el 5 de septiembre de 1959 en el Atrio de Santa Rosa. De las caritas esas que sacan la lengua, tanto en los botareles como en las puertas, sacamos el escudo y por ahí nos venimos. Y ya de ahí se empezaron a desenvolver, luego seguimos la tónica de las giras, que a mí me encantaba, como te digo, es una de mis grandes pasiones, viajar. Y sobre la marcha en el grupo estaba Sergio Padilla, que también fundador, y él era de Acámbaro, y sobre la marcha luego fuimos a Acámbaro, y de Acámbaro fuimos a Guadalajara. Fue la primera gira, fuimos 35 actores, no nos volvieron a invitar. Luego de ahí fuimos a Guadalajara, a la concha acústica del Parque Agua Azul, bellísimo, de escenario sensacional y grandísimo, miles de gente ahí. Yo me acuerdo que ahí yo hacía, en las coplas de Manrique, yo hacía el viejo, don Rodrigo, el muerto. Te voy a platicar una anécdota, porque Hugo siempre la metía en el programa y nosotros, no metas eso, Hugo, la gente se duerme. Y un día veníamos ya de capa caída, fuimos a dar una función a Hermosillo,
15 años de la Universidad Autónoma, o de la Universidad de Sonora, y nos invitaron, nos prestaron un camión del Politécnico y fuimos. Y ya de regreso nos dijeron, hoy no quieren dar una función en Ciudad Obregón, les dan una lanita y denla y tal, ir a la feria de Ciudad Obregón. Y de regreso, ¿qué programa hubo? Las coplas. No, por favor. Me la pidieron, gordo, me la pidieron. Bueno, pues da las coplas. Entramos a la feria, la habían organizado en el parque de béisbol. Y en el parque de béisbol había lo que es el tianguis, lo que es las ventas de cosas, y de repente yo no sé en qué arte se mezclan los micrófonos. Yo acostado ahí rebotaba de risa porque empieza a oírse en el micrófono mezclados los sonidos. Y entonces era una cosa tan chistosa porque había un señor que anunciaba calcetines Perico, me acuerdo muy bien, a 99 centavos el par de aquella época. Y empieza Hugo, recuerde el alma dormida, calcetines Perico, avive el seso y despierte contemplando, solo 99 centavos el par. Bueno, era para morirte de risa de esa mezcla de venta de calcetines Perico con las coplas de don Jorge Manrique a la muerte de su padre, hermano. Genial, man. Hugo, furioso, man, y nosotros muertos de risa. Ya el resto de la gira no nos habló Hugo, se enojó mucho, porque nosotros realmente estábamos jugando al teatro. Éramos estudiantes atrabancados, y Hugo lo tomó en serio, lo tomaba muy en serio. Y bueno, así pasaron los 20 primeros años. Y a los 20 años dije yo, ¿saben qué, señores? Yo ya me voy, porque me aburrí. Es decir, llegué al momento en que dije, bueno, me voy ya otros 20 años haciendo teatro universitario. Y me fastidiaba mucho el no poder hacer, por ejemplo, un vodevil. Y a mí me había gustado, es decir, me gustaba la versatilidad. Desde luego me gustaba el teatro clásico. Hacíamos, por ejemplo, todavía hasta la fecha, ya dentro del teatro comercial. Pues dentro del teatro comercial, en este momento estamos haciendo un clásico de Francia, estamos haciendo el Retablillo Jovial, en este momento. Y hemos hecho el Burlador de Sevilla de Tirso, el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca, instalados ya en teatro comercial, Abelardo. Entonces, tan me gusta que lo hago. Pero al mismo tiempo también me gusta de repente hacer ruidos en la casa. De repente me gusta hacer Guárdame el secreto, Lucas. Y yo sentía que el teatro universitario tenía obligación de tener un teatro de más nivel. Que además tuviera uno de dos objetivos, o difusión, o educación, o mensaje, cultura en suma. No puede darse el lujo la universidad de hacer vodevils, de hacer teatro ligero, de hacer teatro que tiene como objetivo exclusivamente divertir al público. Entonces yo ambicionaba eso, ¿no? Yo me acuerdo que un día fui a ver en un vodevil a Sergio Bustamante, amigo mío, y Sergio Bustamante era el prototipo del actor de teatro clásico. Hacía Segismundo, Mi vida de sueño, hacía el teatro clásico, Shakespeare, Tirso, Lope de Vega, en fin. Y de repente se mete en un vodevil, y yo fui, me acuerdo que subí al final a saludarlo. Oye, Sergio, y la pregunta, bueno, oye, pero ¿y ahora por qué teatro frívolo, teatro de vodevil, que no es tu línea? Y me dijo algo tan razonable, me dijo, Paco, ya me aburrí de hacer a Lope de Vega para 14 espectadores. Quiero también tener un público, aunque sea para verme en este tipo de teatro. Bueno, razonable, ¿no? Le digo, yo la versatilidad, dije, no, a mí me gusta. Y luego también el aspecto económico. 20 años gratis, como un servicio social dentro de los cómicos de la legua. No ganábamos, nunca tuvimos sueldos, siempre para arriba y para abajo. Al contrario, yo creo que nos costaba a nosotros el grupo, en la medida de que, pues, por ejemplo, mi familia siempre que, oye papá, pues préstame tu camioneta, para ir, nos invitan a Chiapas. Pues llévatela, pero yo no les doy ni un centavo de gasolina, ni un centavo de aceite, ni un centavo de nada. Llévate la camioneta. No, pues ahí vamos en la camioneta. Y luego echarle el sablazo uno para la gasolina, y a otro para la comida, y a otro, y muriéndonos de hambre, y muriéndonos de frío, porque era una camioneta destapada. Y luego echándole el sablazo a mis hermanos, préstame tu coche, préstame tu carcachita, y ahí andábamos para arriba y para abajo. Total, fuimos a Cámbaro, de allí a Guadalajara, y luego una empresa mayor, ir a Mérida, Yucatán. Entonces, ahí también, por ejemplo, me dijo, oye,
mi hermano Enrique, el que te digo que es campeón de natación, tenía un bochito. Y entonces dijo, oye, invítalo a la gira, mano, pero con la condición de que lleve el bochito. Porque nos prestaron una camioneta del Injuve y no cabíamos en la camioneta, entonces el bochito. Ya fui y le dije, hoy te damos un papelito en la farsa del corregidor que hacíamos, tú vas a ser guardia en la... Y se fueron en bocho hasta... En bocho hasta allá. Y ahí vamos. Eran tiempos en que aguantabas todo, mano. Y con el gusto de ir allá. Y nos pidieron una crítica muy linda, que después, parece mentira, nos abrió las puertas de España, fíjate. Porque nos pusieron en el encabezado, en el Novedades del periódico de Yucatán, Novedades de allá, pusieron revivir el teatro clásico español, lograda aventura de los jóvenes queretanos. Y cuando fuimos la primera vez a España, yo le pedí a uno de los muchachos, comisionamos a un muchacho que hiciera un álbum y le dije, pon en la primera hoja esa nota y verás, porque el que voy a entrevistar a un señor no va a querer leer todo el álbum. Ya teníamos un álbum así de fotos, de todo. Entonces, garantizar que la primera hoja que abra vea eso. Mira, Abelardo, vieras con qué tino hice yo eso, porque yo primero me interesé aquí, no había relaciones con España, la primera gira, y entonces fui a ver un señor Ángel Doherty, que era director del Instituto Cultural Hispano-Mexicano, que hacía las veces de agregado o de embajada cultural. No había relaciones, era la época de Franco, 1971. Y voy con el álbum, se lo enseño a Doherty, y Doherty abre así, y cierra el álbum entusiasmado. Dice, ¿qué quiere? Nomás una carta de presentación ante la autoridad correspondiente, la que puede decidir en España que nosotros vayamos. Pues es un señor Antolín de Santiago y Juárez, jefe de teatro del Ministerio de Información y Turismo, que era el factotum ahí de España, porque Franco, ¿te acuerdas que apostó al turismo? Entonces el Ministerio de Información y Turismo era así, la supersecretaría. Sí. Y ese Antolín después fue gobernador de Málaga, un hombre muy culto, muy lindo, muy centradote. Y justo lo mismo, fui a verlo en España. Yo les digo, yo voy a España, y yo logro ya que nos inviten, que nos den la alimentación, el hospedaje y el transporte en la península. Acá conseguimos los vuelos y nos vamos. Yo voy por mi cuenta y voy a hablar. Me dijo Doherty, vaya con esta carta, lo invité a una función, le gustó, y entonces me dijo, mire, imagínense, si no voy a estar yo contento con esto, ustedes están haciendo nuestro trabajo, que es difundir la cultura española. Entonces ustedes están haciendo teatro español, clásico español, están haciendo parte de nuestro trabajo. ¿Cómo no se lo voy a agradecer? Tenga la carta y váyase a España, hable con Antolín de Santiago. Llego con Antolín, le enseño el álbum, abre el álbum, nomás lo medio ojeó, pero sí leyó el encabezado ese. Sin más, cerró y dijo, ¿qué tengo que hacer? Movernos en la península. Bueno, ustedes se ponen en Barajas, yo los recojo ahí en un autocar, los muevo por la península y los vuelvo a entregar en Barajas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cuándo viene? Tal fecha. ¿Cuántos son? 20, pam. Hicimos una gira exitosísima, porque resultó una cosa muy curiosa. Todos los periódicos hablaron de nosotros. Como no había relaciones, era un acontecimiento notable. Era un acontecimiento, un acercamiento. Además, estábamos vinculándonos como lo que siempre hemos sido, pueblos hermanos. Todas esas cosas de política, yo siento que sobre todo al actor no le van. Luego, si quieres, te platico cómo tuvimos una entrevista regresando con el licenciado Echeverría, presidente de la República, y cómo yo ya tenía preparada mi respuesta, porque yo pensé que cuando le dijéramos que habíamos ido con España, ya ves que Echeverría era muy antifranquista, y él dije, ¿qué tal si se nos arranca por el lado de, a ver, muchachitos babosos, ¿cómo es posible que ustedes vayan a actuar a un país gobernado por un dictador como es Franco y ya esto y lo... Y entonces, cuando regresamos con todos los periódicos hablando bien de nosotros, y te voy a decir por qué hablaron bien. ¿Eso en qué año fue? No, en 1971, 72, sí, 71 fui yo a arreglar la gira y en 72 fuimos, hace ya 32 años. Y entonces yo me pongo la crítica del ABC en el bolsillo
y nos acercamos con el presidente. Estuvo aquí de paso hacia Guanajuato y durmió en la mansión. Desayunaron ahí las fuerzas vivas de Querétaro con el presidente de la República y nos acercamos porque el gobernador dijo, vengan a saludar al presidente. Y yo con el miedo todo le dije, híjole, a ver si no se suelta el licenciado Echeverría tronando contra Franco y de paso llevándonos a nosotros entre las patas de los caballos. ¿Cuál no sería la sorpresa, hermano? Que agarra y empieza a preguntar, ¿qué horas llevaron? Pues mire, entre Mes Cervantinos, Pasos de López de Rueda, ¿qué ciudades visitaron? Toledo, Valladolid, de paso te digo la gira, Valladolid, Burgos, Toledo, Aranda de Duero, Madrid y Almagro, Corral de Comedias de Almagro. Y cómo los trataron. Yo previendo el golpe, señor, a nivel de pueblo, muy bien. Porque yo dije, si se suelta la regañada, le voy a decir, mire señora, nosotros no sabemos de política, nosotros somos actores y como actores fuimos a representar. Ya tan interesado, bueno, mire, aquí está la crítica del ABC. Y entonces, acaba de leer la crítica, que empieza diciendo simpática, valiente, audaz empresa de estos jóvenes mexicanos que han presentado con buena fortuna sus credenciales en el prestigioso escenario del teatro español, el más importante de España. En otro, lo ponen en uno de los periódicos, se presentaron en el más importante foro de habla hispana, el Teatro Español de Madrid. Que es actuar ahí, mira, tú en España dices, como lo puedo decir yo con toda verdad, yo he actuado en el Teatro Español de Madrid y he estado 6 veces en Almagro y cualquier teatrero de España se va a las espaldas. ¿Serio? Sí, hombre. 6 veces en Almagro y he estado en el Teatro Español de Madrid. Coño, y se quedan impresionados de eso, porque sí es cierto, es un récord. No es fácil. Bueno, entonces, Abelardo, le enseño y le digo el máximo foro del Teatro Español y todo. Y así empieza la crítica del ABC de Lorenzo López Sancho. Luego todos, man. Además, puros conocedores. Oh, mira, tengo una carta de Antonio Espina, el autor de las mejores escenas del teatro español. Antonio Espina es una personalidad reconocida, man. Y te la voy a enseñar, man. Se llama Carta desde Madrid. La publicaron en el Heraldo de México, pero no en la página de espectáculos, en la página editorial. Y es de un elogio. Empieza diciendo, por el español ha pasado una ráfaga fresca de poesía. Fíjate nomás. Pero te voy a decir cuál es el secreto de ese éxito. Nosotros hacíamos un teatro muy ingenuo, muy provinciano, como lo que éramos nosotros, estudiantes. Teníamos para ese momento ya 12 años haciendo teatro. Un teatro muy ingenuo, muy rústico, muy primario. Pero resulta que llegas tú a España, presentas esa frescura de teatro cuando el teatro en España era del anquilosamiento total, con la férrea control del Estado, con la censura a todo volumen. Y se habían hecho un teatro ya solemnísimo, horrendo, en donde todo estaba previsto, lo platicamos después con actores. No había la menor posibilidad de improvisación y lógico, pierde toda la frescura del teatro. Y entonces, a la hora que nosotros representamos con esa ingenuidad nuestra de provincianos, los críticos descubren, estos hacen el teatro justo como debe haberlo hecho López de Rueda, así de ingenuo. ¿Te imaginas hace 500 años prácticamente, 400, para ser más exactos? ¿Cuándo te sales de Cómicos y por qué te sales y decides fundar otro grupo, otro espacio? Bueno, mira, en realidad no decidí fundar otro grupo. Mi intención era irme a México a hacerme actor profesional, allá en México. Entonces cumplí los 20 años en los Cómicos. Y yo pensé, dije, ya tuve 20 años en esto, haciendo La Farsa del Corregidor y haciendo Sancho Panza en la Ínsula Barataria y demás. Ya no me puedo echar otros 20 años en lo mismo. Además, no cobrábamos, no había centavos de por medio. Estábamos hablando de 79, más o menos. Sí, 59, 69, 79. En 79, órale. Entonces yo me voy. Y además, sabes de que te platiqué la otra vez que a mí también me ilusionaba hacer de repente un poco de teatro frívolo, que me gusta mucho. Ajá. Como es el vodevil, sobre todo el vodevil inglés que me fascina, ¿no? Ese tipo de Ray Coney, de Mario Dufour, de ese tipo de actores me encantan. Entonces yo quería hacer algo más y yo pensaba y sigo pensando que la universidad no puede hacer ese tipo de teatro. La universidad tiene que hacer cosas más arriba, que tengan un propósito cultural
que tengan un propósito de conservación del teatro clásico, por ejemplo. Ajá. En fin, que tengan algo, una base mucho más firme que simplemente hacer reír a la gente. Claro. Y esa es una de mis ambiciones. Tú lo tenías muy claro. Sí, de repente hacer un vodevil. Tenía ganas, pues, como quiera que sea 20 años haciendo teatro clásico español, como que ya llega un momento en que dices tú, bueno, yo quiero hacer otras cosas. Luego también me entusiasmaba la idea de vivir del teatro. 20 años de gorra es un servicio social bastante pesado. Sí. Y luego, por último, evolucionar a otra cosa. Entonces, decido irme a México, trato en venta este edificio, afortunadamente no me dieron el dinero, se atoró, y me voy a México y tengo la buenísima suerte de que me habla Bichir y me dice, oye, si ya te vas a venir a México, vente, va a haber una asamblea, era no sé, el día 1 o 2 de enero, va a haber una asamblea del SAI y es bueno que tú ya te vengas y te relaciones y demás y todas esas cosas para que empieces ya a crear aquí cierto nombre. Órale, ahí voy. Llego yo me fui al SAI. Yo realmente estaba muy ajeno a las políticas de tipo sindical, pero como los disidentes de la ANDA se habían ido al SAI, y resulta que en el SAI estaban todos los que eran amigos míos, López Miarnao, Carlos Ancira, Alejandro Bichir, Héctor Bonilla, pues dije yo, pues yo qué hago en la ANDA, ya están todos mis cuates acá, y ahí voy al SAI. Entro a la asamblea y de repente un muchacho sonriente, después que se llamaba Rubén Gondray, me ve y me dice, oye, ¿no te interesa entrar a una obra de teatro? ¿En esa asamblea primero? Sí, ¿cómo no? ¿Cuál? Pues mire, es una obra que tiene ya 3, 4 años, va en 500 funciones y se llama El Extensionista. ¿La conoces? Sí, la he visto 3 veces. Me encanta. Bueno, ¿quieres participar? Gratis, para acabar pronto. Gratis. Yo la hago. Bueno, ve a ver a Felipe Santander, porque el tipo lo hace exacto. Ahora, el nivel de actuación no sé si lo des, pero habla con Felipe y Felipe te dirá, porque nos acabamos de quedar sin presidente municipal. Bueno, y tú das el tipo exacto del presidente municipal que se necesita y bueno, vale, ahí voy a ver a Felipe. Felipe era un hombre muy jovial, muy linda gente, murió también. Y muy sonriente, siempre la sonrisita, no la abandonaba nunca. Después nos hicimos cuatísimos, venía aquí, se quedaba, en fin. Me invitó a su casa en Cuernavaca también, me abrió una botella de coñac francés. Bueno, agasajes con Felipe. Desgraciadamente murió. Acabó de consejero cultural o de cónsul cultural, alguna cosa de tipo, o dirigiendo una cosa cultural que hay en San Antonio, Texas. Y ahí pasó el tiempo y se murió. Entonces me dice, ve a ver a Felipe. Yo que había visto, precisamente mi tío Enrique me habló y me dijo, oye, vente a ver una obra de teatro que acabo de ver, me encantó, te va a encantar. El Extensionista. ¿La conoces? Sí, ¿qué cosa? Le digo que es el teatro perfecto. Te voy a platicar una anécdota. Un día con Ofelia Medina, vino a develarme una placa, le dije, oye Ofelia, tú ya me conocías desde antes de que hiciéramos la telenovela, porque estaba yo en la telenovela con ella en La Gloria y el Infierno. Entonces le dije, tú me conociste antes. ¿Dónde? En El Extensionista tú nos diste unas placas, junto con, creo que fue con Gabriel García Márquez. Sí, hizo pareja, porque una placa nos la entregó el obispo Méndez Arceo, otra placa nos la entregó, y creo que se hizo pareja con él o con Blanca Sánchez. Total, que digo, tú nos entregaste la placa. Oye, sí, yo hacía el presidente municipal. Claro, sí. Desde entonces ya, bueno, no me conocías, pero me diste la placa. Sí, cierto. Y entonces me hace ella el comentario, dice, por cierto, qué hermosa obra. Y yo aventuro un juicio así, que después se lo platiqué a Felipe y Felipe parecía lechuga, ha esponjado. Le dije, mira lo que pasó con Rubén. Y lo mismo que te digo ahora a ti, Abelardo, se lo dije a Felipe. Le dije, mira, me dijo ella que era una obra muy bella. Y yo le dije, para mí es la obra más hermosa del teatro mexicano. Y te voy a decir por qué, a mi juicio. Dice, es la obra más hermosa, pero listo a saltar para atrás. Si Ofelia me hubiera dicho, oye, no, tampoco exageres. ¿Dónde dejas a Sor Juana? ¿Dónde dejas a Ruiz de Alarcón, a Usiglia, a Gorostiza, a Carballido? No, yo estaba totalmente dispuesto a dar marcha atrás, porque yo no tengo nivel para ponerme a discutir con Ofelia Medina. Entonces yo, si me hubiera dicho, no, sí tienes razón, exageré, no me quedaba otra.
Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Que le digo, para mí es la obra más hermosa del teatro mexicano. Dice, para mí también. Te voy a decir por qué. Mira, para mí es el teatro perfecto, el que te mata de risa. Porque entonces hace que la gente vaya a verla. Pero al mismo tiempo, después de que te está matando de risa, de repente te asestan un golpazo. Verdaderamente terrible, es una fuenteovejuna mexicana. Terrible la obra. Entonces, primero sabes que te duele el estómago de la risa, y eso hace que vaya la gente. Y luego tú le puedes dar el mensaje que quieres, porque ya lo tienes en la sala. Tú haces teatro de tesis, teatro nada más con mensaje, que se usa tanto. ¿Y quién lo va a ver? Nadie, Abelardo, nadie. ¿A quién le das el mensaje? Eso yo lo discutí mucho con Hugo. Un día me invitó a ver el de cómics. ¿Qué te pareció? Horrible. Es que no lo entendiste. Mira, por mucho mensaje que tenga, ¿a quién se lo da si éramos 4 espectadores? Por amor de Dios. En cambio, esta obra era simpatiquísima, divertidísima. Bueno, voy con Felipe y le digo, oiga, señor Santander, me dijo Rubén Gondray que se le había ido el presidente municipal y me dijo que yo daba el tipo. Pues sí, efectivamente, sí das el tipo. Me empezó a hablar de tú. Sí das el tipo, nomás que quién sabe cómo actúes. ¿Quieres que te haga una prueba? Sí, cómo no, hágame. Bueno, me dio el texto, me dijo, apréndetelo y pasado mañana vienes. Yo no voy a estar, pero voy a poner un muchacho que te haga la audición. Y ya, sobre cómo lo hagas te doy el papel o no te lo doy. De hecho, me lo aprendí. No, pues era mi fuerte, mano. Era un discurso demagogo y yo era más demagogo que no veas, como líder estudiantil, como campeón de oratoria aquí. O sea que era mi mero mole, mano, hacer un discurso demagogo, ¿no? Y entonces llego a la audición y sobre la marcha, a ver, súbete al escenario y hazlo. No, todo el mundo, no. Ya después Felipe me decía, es el mejor presidente municipal que hemos tenido. Porque además le encantaba mi forma de relacionarme yo con el público. Íbamos a dar funciones estudiantiles a la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, y entonces yo salía, a la hora que salía yo como presidente municipal, y saludaba a la gente, y yo, ¿cómo y todo el mundo muerto de risa, y Felipe atrás, pero también así desternillándose. Dice, no hombre, qué barro esa manera de que tienes de que te relacionas con la gente. Le encantaba, man. Bueno, me enfermé muy gravemente y mi hermano Enrique, doctor, con el tiempo también rector de la universidad, me dijo, pues mira, sigue con tu necesidad de estar en México, te vas a morir. Tú ya no eres para eso. Y eso que estoy hablando de hace 25 años. Y si ya no, ya eso debes de haberlo hecho de joven, ahora ya no puedes. Regrésate. Entonces regreso. Y ya regresando los muchachos cómicos, vente de nuevo con nosotros aquí. Pero yo dije, no, pues ya no. Y luego mi tío Enrique me dijo una frase que se volvió mi leitmotiv. Dijo, el que al altar sirve, del altar debe vivir. Tienes razón. Y entonces descubrí que yo no podía seguir vendiendo libros para mantenerme y haciendo teatro, que era mi pasión, o que es mi pasión. ¿A eso te dedicabas? ¿Todo ese tiempo te dedicaste a...? Vivía de los libros. O sea, yo tenía la librería de Sancho Panza. Ese era mi negocio. Entonces vivía de eso. La abogacía la eché por la borda en un minuto. La política no se me dio. Era yo demasiado rebelde. Y a las primeras de cambio me peleé con el gobernador en turno y se acabó. Bueno, entonces no me quedaba más que el teatro como pasión y el modus vivendi como vendedor de libros, comerciante, ¿verdad? Y entonces ni vendía libros ni hacía teatro. Y fíjate, de repente voto yo lo de los libros. Cuando me fui a México, regresé. Mi hermano, que me compró la librería, me decía, pues si quieres te regreso a la librería. No. Ahora vivo del teatro. ¿Qué más te naves? Sí. Y entonces, fíjate, resultó que como negocio es mejor negocio para mí. Fue mejor negocio el teatro que los libros. ¿En qué año fue esto? Esto fue en 80. O sea, el Corral nace en 80. En 80, ¿Y sí. cuál fue la primera obra que pusieron como Corral? Lógico, teníamos que irnos a lo que sabíamos. Sancho Panza en la ínsula barataria y la farsa justicia del corregidor. Era lo que nosotros sabíamos hacer. Y ya luego empezamos a incursionar en otras cosas. Entre otros posibles clientes de esto estaba Estebanito Paulín, que acababa de venderle al arquitecto González Loizaga su casa de la esquina de Próspero Vega con 15 de Mayo, que es una casa verdaderamente hermosa. Y entre otros, Estebanito se interesaba en comprarme aquí.
Decía, mira, me gusta más esta casa que aquella porque aquella es muy sombría y esta tiene mucha luz, es una casa con mucha luz. Y entre ellos me trae al que le compró la casa, que es González Loizaga, y González Loizaga viene y yo le platico el proyecto, le digo, no, si ya realmente la tengo vendida, se la había vendido al diputado, al senador, que después fue del Partido Comunista, Gascón Santibáñez. Él me la había comprado. Sí. Iban a abrir aquí, no, iban a abrir en todo el país un banco, no me acuerdo si paralelo al Ejidal o paralelo al Obrero, pero era un banco, con la autorización del entonces presidente y tal y tal. Pues sucedió una cosa muy curiosa. De repente le autorizó el presidente que se formara ese banco paralelo al otro, como una especie de contrapeso, y dijo, ahí está la lana, y órale. Y van ellos, me compran la casa, 5.250.000 pesos. Me compran la casa, pero no me dan ni un centavo, pero yo ya, porque nadie me daba eso. Lo más que me ofrecían eran 4 millones, 5 millones, él 5.250. Bueno, habrá hecho ya, vendida la casa. Va, y entonces el banco ese que van a hacer, llegan a la Secretaría de Relaciones y la Secretaría de Relaciones no les da el permiso. El chiste es que se traba, y eso me salvó la casa. Porque cuando ya decidimos, empezamos a hacer el retrato hablado. Dice, mira, con ese dinero lo metemos al banco. En aquella época producía sobre 60, 70 mil pesos de intereses. Era una época que tú vivías, pero hacía cuerpo de rey con 30, con 25. Entonces tenías casi el doble de lo que para gastar en grande, ¿no? Además, yo nunca he tenido dinero. Entonces me ilusionaba ser rico. De repente te ves siempre fregado, siempre sin centavos, siempre carreras en la librería, cheques sin fondos, pedir en un banco para pagar en el otro. Horrible. Un día me llamó el gerente y me dijo, oye Paco, ¿tú sabes que con 3 cheques sin fondos? ¿Quién? Que con 3 cheques sin fondos se cancela una cuenta. Dice, bueno, este mes tienes 33 cheques sin fondos. Ahora soy amigo de Raúl Montalvo, que también fue gerente, y dice, voy a hacer mis memorias. Oye, no vais a poner lo de mis cheques. No, Paco, no te preocupes. En las memorias no vais a poner que yo daba cheques sin fondos, pero así como baraja, ¿no? Y entonces me ilusionaba, digo, hasta voy a salir de pobre. Pero se me mete la locura y empezamos, hablo yo con esta gente y empezamos a hacer el retrato hablado de la casa. Fíjate, curiosamente yo le había echado el ojo al terreno de donde está el Jardín del Arte, allí, rentar o comprar. Y yo me hacía la ilusión de hacer un teatro como el Galeón, ya ves que realmente es un galerón. Sí. Y entonces en eso decidimos ya que me regreso, digo, bueno, vamos a hacer, a mí me gustaba mucho la idea también de convertirme en una especie de promotor de teatro, así traer obras de México, presentarlas en el Seguro, presentarlas aquí, presentarlas allá, todavía no existía el José Ortiz de Domínguez, y me gustaba eso como negocio. Y entonces digo, mira, con el dinero ya tienes la base, ya no tienes que preocuparte de dinero, pues ganas o pierdes, te da lo mismo. Entonces vamos a hacer todo, y me vienen y me hacen una entrevista en el periódico, y en el periódico digo que ya es necesario que se haga un teatro profesional aquí en Querétaro. Les dije, yo siempre he entendido por profesional no tanto la calidad, porque a veces los aficionados tienen mejor calidad que los profesionales. Entonces nunca me he referido como profesional a la calidad, me he referido como profesional a que tú vivas económicamente de la profesión teatral. Pero ves que una idea te lleva a otra, y entonces de repente, oye, pues aquí, lugar céntrico, calle ancha para que se estacione, patio, buen espacio, poco precio para arreglarlo, porque es nada más, no vamos a hacer un teatro en forma con butacas y todo, simplemente un sillerío y se acabó. Y en ese momento yo no le di crédito a Rafael Banquels, y Rafael Banquels fue el que me había dado la idea, pero en ese momento yo no me acordé de él. Él fue el que me dijo, ¿por qué no hace un restaurante aquí, Paco? Mire, un restaurante, usted y pone su foro allá y hacen su teatro en el foro, y aquí las mesas de la gente comiendo y bebiendo y demás y tal. No, ¿y quién va a pagar por vernos? Si en los cómics tenemos 20 años trabajando gratis, ¿quién va a pagar en Querétaro un boleto para vernos? Qué equivocado estaba. Empezaron a fluir ayudas en forma verdaderamente sensacional. Autoridades, en esa época estábamos peleados con el gobernador Camacho Guzmán. Mi hermano había declarado en contra de él, siendo rector de la universidad, en contra del candidato del partido,
porque no era un hombre universitario, que la universidad exigía un gobernador universitario que por lo menos se hubiera acercado a la universidad, y el señor siempre había rechazado todo lo que significaba cultura y ¡uf! ¡Qué escándalo! Y dice, te van a pegar grueso. No, Camacho nos apoyó, ese sí nos ignoró, que esa es una gran forma de ayudarte. Sí. Para todo. Y todos sus funcionarios, tú trabaja y quítate de broncas. Oye, pero licencia de alcoholes, trabaja. Ayuntamiento de Querétaro, oye, no, eso va a ser una cosa bellísima para Querétaro, hazlo, se acabó. Y yo te ayudo ignorándote. Órale, todos igualitos. Todos igualitos. Incluido el director del diario de Querétaro en esa época, Luis Amiero. Tú, 8 años gratis el anuncio. 8 años hasta que le llamaron la atención de México. Le digo, oye, ¿por qué no les cobras a esos güeyes? Pues es que es teatro, no, que paguen. No, nos pusieron una cuota de risa. Seguimos sin pagar todavía hasta la fecha. 3 o 4 días después, me habla Estebanito. Oye, Paco, estoy comiendo aquí con Loizaga. Y ya me platicó que se entusiasmó con tu proyecto, está enloquecido, que él está ya, que le lleves el plano porque va a hacer el diseño gratis de todo el edificio. Y le dice Esteban, no, y eso que no los has visto actuar. A la hora que los veas actuar, te vas a entusiasmar doblemente, porque son muy buenos actores. Dice, ¿en serio? No, hombre, así en el puro proyecto que te entusiasma con esto vas a quedar enloquecido. Que te den una función. Oye, y ese es el motivo del telefonazo, Paco. Le puedes dar una función. Mira, todavía no tengo grupo, lo estoy armando, pero se me ocurre una solución. Le presento la farsa y justicia al corregidor, hablo con los cómicos, yo hago el papel del corregidor y el resto de los cómicos vienen y hacemos la obra porque ellos tienen vestuario, tienen el grupo y tienen todo. Pero yo hablo con ellos y sobre la marcha. Y ese día, oye muchachos, mira, yo ya voy a convertir la casa en un teatro, le voy a poner corral de comedias, tal. Y el arquitecto que me hace el diseño quiere vernos actuar. Entonces, como no tengo yo todavía grupo, los quiero invitar a ustedes a hacer la obra. Yo hago el papel para involucrarme con ustedes y todo. Y presentamos para que él vea más o menos de qué se trata y tal. Pues déjame ver, espérame tantito, voy a preguntar, deja ver qué dicen, largas aquí, hasta que, oye, ¿qué pasa? Pues ya hablé con los muchachos, bueno, y que dijeron que no. Y de allí, enemigos. Un día Gutiérrez Vega me preguntó lo mismo, ¿por qué fue el rompimiento? Digo, por esto. Le dije, mira, ten en cuenta que durante 20 años yo era o el director administrativo o el director artístico. Tú mismo decías que yo era tu brazo derecho. El anfitrión, además. Todo. Y durante 20 años nunca se le negó una representación a nadie. Ejidatarios, Abelardo, que venían aquí, queremos verlos en Paso de Mata. Hay un ejido de San Juan del Río. Pero no tenemos dinero. Ay, qué caray. Porque pedíamos un donativo. Bueno, no hay problema, vamos. ¿Tienen para la gasolina? No, pues ni para eso tenemos. Estoy pidiendo informes. Vamos a todos. ¿Sabes qué nos dieron en pago? Una caja de tunas. Y son de los salarios más hermosos que te pueden dar el trabajo de unos campesinos. Si nosotros pagamos mal, los demás grupos pagan todavía más abajo. Incluso como los cómicos, que tengo entendido que siguen sin pagar, sin devengar ningún sueldo. Entonces, el muchacho romántico, el muchacho soñador, el muchacho bohemio, se avienta, como el caso mío, 20 años de gorra trabajando en los cómicos de la legua. Pero también en un momento dado tú tienes necesidades económicas. Entonces, ¿qué pasa? No tienes la competencia de los demás grupos, pero sí tienes la competencia de la necesidad económica del muchacho y, en consecuencia, la competencia de otro trabajo. Que de repente dice, ¿sabes qué? Pues yo de mesero me sostengo. Yo trabajo de mesero y medio puedo vivir. Aquí muchas veces se han quejado los actores porque de pilón los meseros muy soflameros, ay, hoy saqué tanto. Oye, pues estos ganan más que nosotros, no la muelen. Y es un contrasentido, Abelardo. No puede ser. Entonces tú tienes que demostrar que también en el teatro puede ser rentable. Y automáticamente tendrás más gente dedicada al teatro. De otra manera, ¿cómo? Sí. A la hora que tú, mucho teatro, y a la hora que llegas a tu casa, mamá, pues ya me anda de hambre, o ya no tiene zapatos el niño. ¿Qué canijos haces? Dices tú, no, pues me meto de taxista.
Queretanas y queretanos, tradición y modernidad. Vida y obra de mujeres y hombres que forjaron la cultura y la sociedad en Querétaro. Hoy recordamos a Francisco Paco Rabel.